Quería poner algunas ideas sobre esto, que implica también, de alguna manera, investigar hoy, no solo desde el diseño, sino cómo nos interpelan los desarrollos de inteligencia artificial generativa también para la investigación. Porque hay bastante circulando respecto de eh, lo que se llama escritura distante, la escritura en la que hay una colaboración nuestra con estas herramientas, y hay un montón de preguntas circulando que me parece que son interesantes, y por eso esta primera parte la llamé pinceladas contemporáneas, porque la inteligencia artificial generativa, a diferencia de los buscadores, genera, como dice la palabra, genera nuevo contenido. Este contenido que genera a partir de prompts o instrucciones y a partir de modelos y patrones que va construyendo con sus modelos de lenguaje y con los algoritmos, de alguna manera genera nuevo conocimiento o genera nueva información, si uno quisiera ser más preciso. Y han cambiado los modos de construir conocimiento en esta contemporaneidad, porque digamos, de Google a esta parte, si uno quisiera hacer unos 30 años de desarrollo, porque Google lo tenemos en 1998, son casi 30 años, han cambiado de manera vertiginosa las tecnologías. Y hoy, con las herramientas de inteligencia artificial generativa, las distintas herramientas que son corporativas y que sabemos que dependen de la base de datos, que tienen sus sesgos, con todo eso se están usando para investigar, porque se pueden usar para síntesis, se pueden usar como para clasificar. Hay herramientas como AtlasT, que son de procesamiento de datos, que tienen también incluida inteligencia artificial y tiran nuevas categorías. O sea, ahora las categorías analíticas las podemos poner como investigadores nosotros, como etiquetas y esas categorías de recurrencias que aparecen en la empiria. También las herramientas de software vinculadas con el procesamiento de datos incluyen inteligencia artificial y pueden de repente generar nuevas categorías analíticas que no pensamos. Y todo eso da cuenta de unos modos de construir conocimiento distintos y que impactan en la investigación. No puede ser que no impacten en la investigación. Y quería empezar por ahí porque me parece que en lo que es investigación de diseño, que tiene cierta flexibilidad, que trabaja con la hipótesis y con la iteración, hay algo que espeja o que dialoga con estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Cuando hablamos en la investigación de diseño de iteraciones que tienen que ver con nuevas vueltas, con hipótesis que se ponen en juego, que se analizan, que se vuelven a poner en juego, es un poco lo que sucede con los prompts, las instrucciones, en las que vamos haciendo una curaduría. Tiramos una pregunta, no responde como nosotros queremos, volvemos a preguntar, y esa curaduría del prompt opera como una iteración. Y es interesante entonces empezar a pensar estas cuestiones. Se está usando para la coescritura, se está usando para la corrección de estilo, se está usando para síntesis, y hay muchísimas herramientas que incluyen lo que se llama la humanización del texto para justamente pasar el filtro de que parezca escrito con inteligencia artificial, todo lo que son los humanizadores. Esto no quiere decir que nosotros dejemos de escribir y menos de interpretar, que es una cualidad humana. Nosotros lo que hacemos en la investigación no es solamente describir, sino que interpretamos, nos hacemos preguntas respecto a la empiria, y esto hace que el nivel de interpretación sea una construcción nuestra que hoy la inteligencia artificial todavía no puede hacer. Lo que hace el AtlasT con sus categorías es visualizar recurrencias, y ahí inventa, ¿no? Patrones, otra vez lo mismo, patrones. Pero es interesante también entender que muchos investigadores están recurriendo a estas herramientas para esta coescritura. Hoy se empieza a ver papers respecto de lo que significa la escritura con inteligencia artificial generativa, lo que se llama escritura distante.
y también se la asocia a procesos de diseño. Hay un último paper de Floridi, que es un doctor en filosofía de Oxford, que trabaja la idea de separar el diseño de la escritura de la implementación de la escritura, y en el diseño de la escritura estamos nosotros humanos, y en la implementación y en la escritura propiamente dicha están los modelos de lenguaje en las herramientas de inteligencia artificial generativa. Y entonces esto viene a cuestionar modelos de autoría, o la pregunta acerca de autoría, de derechos de autor, ¿no?, de propiedad intelectual, con nuevas formas que ya no son las de Creative Commons, que son formas de coescritura con herramientas de inteligencia artificial generativa. Me interesa empezar por acá, porque nos trae un montón de preguntas, y espero que esto suceda, que haya diálogos y que haya preguntas. En las tendencias hoy tecnológicas tenemos la IA generativa, tenemos todo lo que tiene que ver con pensamiento computacional y STEM, que nombrabas vos, Verónica, lo que es gamificación, lo que es transmedia y lo que son las hibridaciones. Y en las hibridaciones, hoy hablamos de hibridaciones no solamente de modalidades, si es distancia, si es virtual, si es presencial, sino también hibridaciones epistemológicas que tienen que ver con modos de construcción de los datos. Hay hibridaciones, se llama hibridaciones también a los datos sintéticos, que son datos producidos por la misma inteligencia artificial a partir de los datos que ya tiene. Voy a volver a ese tema en un ratito, pero parte de lo que está en discusión, y hay muchísimos libros respecto de estas ideas. Hay un libro de Hales, después en todo caso les puedo pasar para que vayan teniendo lecturas de este tipo más conceptuales, que habla de ensamblajes cognitivos, sociotécnicos, que son ensamblajes humano-técnicos, que es esta idea de un pensamiento en el cual no estamos solamente, no es una mirada antropocéntrica, sino que es una mirada interpelada por entornos donde cada vez hay más robots, por decirlo de alguna manera, inteligentes, donde también se pone en cuestión la idea de inteligencia, se cuestiona qué es la inteligencia, por supuesto que hay muchísimo ahí para discutir, pero sí hay esta idea de una hibridación, no lo que llamamos comúnmente hibridación de lo virtual y lo presencial, sino hibridaciones hombre-máquina o hibridaciones de datos históricos, datos que están en el sistema y datos inventados, porque la inteligencia artificial generativa produce alucinaciones e inventa también datos. Y ahí, si uno no tiene una base epistemológica para comprender la diferencia, se mezcla los datos históricos de fuentes referidas de datos que provienen de la misma invención de la inteligencia artificial generativa. Otro de los grandes problemas, o sea, acá uno podría decir que esta primera parte se vincula con escenarios digitales, escenarios de transformación, escenarios que tienen que ver con nuevos modos de construcción del conocimiento. Hay otro gran tema que es el problema de la relevancia en las investigaciones y la originalidad. Uno puede discutir y pensar cuando co-construye o coescribe, por ejemplo, con herramientas de este tipo, de inteligencia artificial generativa, que utilizan bases de datos, que en todo caso combinan información de datos existentes, de autores existentes, de investigaciones existentes. ¿Qué sucede con el tema de la originalidad? ¿Qué pasa a ser original en una investigación? Y si bien la originalidad es un problema en general del doctorado, porque en el doctorado se exige originalidad, no en los otros niveles, ¿no? Ni en maestría, ni en otras carreras, de todas maneras es interesante la pregunta respecto de qué investigaciones son relevantes en la actualidad y cuándo una investigación pierde vigencia o pierde relevancia. Acá estamos en el nudo o en el corazón de lo que son las investigaciones vinculadas con objetos relevantes. ¿Qué conviene investigar? ¿Qué es fértil investigar en la actualidad? Y qué cae en una obsolescencia rápidamente, porque en lo que es tecnología el riesgo es la obsolescencia, no solamente la obsolescencia programada de un celular o de un objeto, un lavarropas, sino también
la obsolescencia de los contenidos en tecnología, porque cambia rápidamente el entorno, cambian rápidamente las tendencias. Y por eso celebro este tipo de encuentros, porque son lugares para discutir, casi como un ateneo de discusión profundo, donde, bueno, en general la tecnología o las tendencias tecnológicas pueden variar y perder relevancia, pero los problemas didácticos persisten en su relevancia. Los problemas que tenemos en las aulas, en la formación de formadores, son problemas que siguen siendo relevantes y que quizás necesitan volver a mirarse a la luz de todos estos temas y problemas. En este sentido, si siempre el conocimiento fue provisional, porque quienes investigamos sabemos que las hipótesis cambian, que lo que investigamos hoy es provisional y cambia mañana, cambia por muchas razones, hay también una provisionalidad tecnológica, y es que las tendencias que están cambiando mucho son, como decía, muy vertiginosas, muy veloces. Entonces, frente a esta doble provisionalidad, tanto del conocimiento epistemológica como tecnológica, ¿cómo planteamos preguntas que sean relevantes y que de alguna manera persistan a esta doble provisionalidad, que tengan robustez, que tengan relevancia, decía yo antes, que tengan sentido, que resistan esta provisionalidad que nos trae la epistemología y la tecnología? Dicho todo esto que vengo diciendo, me gustaría poner el acento o hacer foco en algunas cuestiones que me parece que dan al corazón también de lo que ustedes están trabajando. Cuando yo hablaba de la doble provisionalidad, es porque en la investigación de diseño también hay lo que llamamos un estado beta permanente. En todas las aplicaciones y las investigaciones de diseño que incluyen tecnología, nunca son acabadas, porque la tecnología es, como decíamos recién, muy provisional. Entonces hay que estar en un estado beta. El estado beta es cuando yo me dedico al desarrollo también de tecnología, es cuando, bueno, tenés un montón de errores, te trae bugs. Bugs se le dice a los errores. Haces un desarrollo y tiene errores, todavía no está curado, no está perfecto el desarrollo, y uno lo testea para ver justamente estos errores que van apareciendo. Cuando uno habla de las decisiones y las fases de diseño, tiene que entender este estado alerta, entender que una investigación de diseño justamente lo que tiene de potente es esta posibilidad de revisión, lo que se llama la iteración, que lo decía antes respecto del prompt, pero que es propio de una investigación de diseño, y que tiene que estar en un estado permanente de alerta respecto de esta provisionalidad de las hipótesis, no solo de los desarrollos tecnológicos. Las hipótesis pueden ir variando rápidamente. Y acá entonces, si hay un objeto de investigación y hay preguntas que se le hacen a ese objeto, bueno, ir estudiando permanentemente los antecedentes. Esta fase de exploración que tiene la investigación de diseño es cada vez más importante, porque cuando investigamos temas que son de tendencia, las tendencias cambian rápidamente, las investigaciones todo el tiempo emergen, y no se puede pensar un marco teórico de una vez y para siempre. Hay que pensarlo, por eso yo decía, en ese estado beta, ¿no? En un estado en el que permanentemente exploramos, buscamos antecedentes que nos hacen revisar las preguntas. Esto, por supuesto, siempre cíclico. Nos hace tener un marco teórico, unas perspectivas teóricas con algunas definiciones que también pueden ir cambiando, con alcances que hay que definir, porque en una investigación de diseño también hay que definir el alcance, hasta dónde llegamos. Vamos a prototipar, vamos a maquetar, vamos a hacer un desarrollo con pruebas, con testeo, qué vamos a hacer con los resultados. Se llega a una fase de diseño de un prototipo tecnológico, o es un diseño experimental didáctico, pero se prototipa ese diseño experimental, se hace testeos, se prueban los resultados. Bueno, me parece que lo que tiene interesante la investigación de diseño, que lo dije y lo vuelvo a decir porque para mí es de las cosas más ricas que tiene, es esta posibilidad casi circular
de volver a plantearse las preguntas que se hizo, de ponerlas a prueba, de no dar por definitivo ningún resultado, de entender que de ese resultado emerge una nueva hipótesis y una nueva pregunta, de estar prototipando todo el tiempo y de ir redefiniendo cuáles son los alcances, cuáles son los alcances del diseño, hasta dónde llegamos. Las temáticas que hoy trabajan más estos temas de investigación basada en diseño tienen que ver con la formación docente, con el desarrollo profesional docente, con la competencia digital docente, con las prácticas de enseñanza y con las comunidades de práctica. No quiere decir que esta perspectiva de la investigación basada en diseño esté únicamente en estas líneas temáticas, en estos focos, pero es cierto que en lo que respecta a las prácticas de formación y a las prácticas de enseñanza en general, hay una historia vinculada con la investigación-acción y con la investigación de diseño. La investigación-acción o la investigación participativa en el tema de las prácticas de enseñanza se relacionaba con la posibilidad de plantear hipótesis y ponerlas en juego en el mismo escenario en el que estas hipótesis emergen, obviamente en escenarios naturales, en instituciones, en aulas, pero poner esta idea de una investigación participativa en la que uno como docente está o como formador está implicado, hay mucha implicación, y que la implicación forma parte del proceso mismo de investigación. Son investigaciones en las que no nos preocupa la objetividad, la subjetividad. Por supuesto que hay una vigilancia epistemológica para que esto suceda, para que sea objetiva dentro de lo posible, pero lo que más interesa es la transformación de las prácticas educativas en sus escenarios naturales. Y cuando nos interesa la transformación de una práctica educativa, tanto la investigación-acción participativa, que tiene su marco teórico distinto, que la investigación de diseño, que es más experimental, es más de prototipado, es más de iteración con fases concretas de diseño, pero ambas lo que buscan es el trabajo en escenarios naturales, o sea, la investigación en los escenarios donde ocurren esas prácticas formativas y la transformación de esas prácticas, poder generar miradas nuevas respecto de ese objeto de investigación. Esto es algo distintivo, es algo interesante que ocurre y que emerge en este tipo de investigación. Acá quizás para ir entrando al rol del investigador, de la investigadora, yo voy a hablar una media hora y después sí, ya voy 20 minutos, pero bueno, voy a tratar de acotarme a media hora para que haya lugar para lo más rico que es el intercambio. A mí me preocupan varias cosas respecto del rol del investigador, de la investigadora. Por un lado, el tema de la formulación de preguntas, porque por eso decía que un buen ejercicio que trae la inteligencia artificial generativa es la formulación de prompts o instrucciones, porque cuanto mejor, más acotada, más rica y fértil sea la pregunta, mejor el output o la respuesta que dan estas herramientas. Pero esto vale también para la investigación. Hay un momento en que la pregunta deja de ser fértil y es importante volver a pensar o volver a formular qué es lo que estamos investigando y cuál es esa pregunta de investigación. Una pregunta que aun cuando haya sido investigada tenga algún matiz nuevo, porque trae un matiz nuevo, y muchas investigaciones que siguen preguntándose cuestiones ya investigadas pierden valor más rápidamente. Entonces, el ejercicio de la formulación de la pregunta de investigación es sumamente importante. El otro tema que yo traía es un tema novedoso que nos traen estas nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa, que tiene varias aristas y que es la de los datos sintéticos. Los datos sintéticos se entienden desde distintos lugares, pero son siempre datos inventados o generados
por herramientas de inteligencia artificial generativa. Se llaman datos históricos aquellas bases de datos que tienen fuentes históricas, que son nuestras, ¿no? De investigaciones previas, de papers o de lo que fuera, y los datos sintéticos son datos construidos o generados por la inteligencia artificial generativa, que a veces son híbridos, a veces toman fuentes históricas con nuevas y a veces son alucinaciones que no tienen ningún sustento empírico. Entonces, cuando nosotros usamos herramientas de inteligencia artificial generativa para la escritura o para que nos ayude con alguna pregunta o que nos ayude con un abstract o una síntesis, lo que hay que hacer es revisar muchas veces porque que no se filtre un dato no investigado o lo que llamamos estas alucinaciones, que no invente. Porque cuando, por ejemplo, uno le pide una información que sabemos que no existe, yo le puedo pedir la novela de Borges, y Borges no escribió ninguna novela. Si Borges es un escritor argentino, no escribió ninguna novela, y me da el nombre de una novela, yo sé que está alucinando, pero sé que está alucinando porque conozco el contenido. El problema que sucede en la formación, en la investigación, es que muchas veces no tenemos ese bagaje conceptual, o nuestros estudiantes no tienen ese bagaje conceptual para entender cuándo está alucinando. Y hoy hay como un límite mucho más difuso entre lo que es ciencia y lo que es divulgación científica, porque parte de lo que se expande o parte de lo que está en las redes tiene más de divulgación que de ciencia, y no está mal eso. El tema es que son dos cuestiones distintas. En la ciencia, la rigurosidad de la metodología, la rigurosidad del análisis, de la relación entre lo empírico y la interpretación del dato, interpretaciones que tienen que salir de la empiria, que no pueden ser inventadas, exige una rigurosidad metodológica, epistemológica. La divulgación puede romper algunos de esos hilos de rigurosidad, no porque sea menos rigurosa en términos de lo que difunde, pero sí porque la idea es la difusión, y cuando uno difunde muchas veces sobresimplifica algunas ideas que pueden ser muy complejas. Entonces, en ese afán de transposición de la ciencia a la divulgación, uno gana simplicidad para una audiencia más grande, pero pierde quizás rigurosidad. Y hoy hay bastante más de divulgación porque hay mucho, ¿no? Circulando en las redes sobre todo, y en lo que es la infoesfera, ¿no? Todos los sistemas de información que nos rodean, más de divulgación. Y hay que encontrar, cuando uno busca antecedentes, que sean buenos papers, que tengan referato, que sean científicos, etcétera, que no sean datos sintéticos, que no sean alucinados. Y esto transforma de alguna manera el rol, nos trae como nuevos desafíos al rol de investigador, de investigadora, porque esto que digo, ¿no? La búsqueda de antecedentes tiene que ser con más alerta. Si usamos herramientas de inteligencia artificial, tenemos que tener el alerta también de la curaduría o de la vigilancia epistemológica. Tenemos que prestarle muchísima atención a las preguntas que formulamos, al todo el proceso de investigación, a la rigurosidad de las fases de la investigación. Y como empecé diciendo que hay un cambio en la transformación, en los modos en que se construye conocimiento, esto por supuesto impacta en el rol que tenemos como investigadores, porque si cambian las formas de construir conocimiento, también cambia nuestro rol respecto de... Y acá dejar un poquito de hablar y también preguntarnos cómo construimos hoy, qué sería hoy una pregunta relevante, una pregunta que no sea fácilmente respondible. Y hacer el ejercicio que yo lo hago cuando formo investigadores o incluso en mis investigaciones, de preguntar, de esa pregunta que formulé, ponerla en Gemini, que es de Google, en Copilot de Microsoft, en ChatGPT o en cualquiera, decir, a ver qué contesta a esa pregunta, qué fuentes trae para esa pregunta. Esta es una de las ideas con las que quería empezar el diálogo, ¿sí? Que sería hoy cómo sabemos que la pregunta que formulamos es relevante, y para mí es importante entender el tema de la relevancia porque da cuenta de esta originalidad, da cuenta también del carácter humano de las investigaciones y cuáles nos imaginamos que pueden ser estas posibilidades que nos abren las herramientas de
inteligencia artificial generativa en el codiseño, porque hablamos de investigación de diseño y poner la idea de un codiseño donde parte, no digo todo, ¿no? Pero en qué partes de este modelo de diseño, en qué fases de un modelo de diseño podría entrar a jugar alguna herramienta de inteligencia artificial para enriquecer el proceso de la investigación. Y esto me parece que son preguntas que yo me hago y que las voy a dejar ahí abiertas para que después dialoguemos. Cuando hablamos de investigación basada en diseño, en general hablamos de prototipado. El prototipado o el maquetado, en el caso de la tecnología, es como una maqueta de lo que va a ser una aplicación, pero en el caso de una investigación basada en diseño en la formación, también es como un prototipo de una intervención que uno va a hacer. Y ese prototipo, sea más tecnológico, sea más didáctico o formativo, se transforma en una nueva interfaz. Una interfaz entre lo que nos preguntamos y las hipótesis que tenemos, hipótesis que son parte de la investigación de diseño, que por supuesto surgen de teorías, surgen de nichos o lugares vacantes, etcétera, etcétera, pero se transforma en una interfaz entre esas hipótesis y conceptualizaciones y las intervenciones, porque la investigación de diseño tiene una pata experimental, una pata que se vincula con una intervención en la acción y con una intencionalidad para la transformación de una práctica o de algún escenario educativo, ¿no? Entonces, esa interfaz, este prototipo es una interfaz entre esas hipótesis y conceptualizaciones y la puesta en práctica o la experimentalidad. Y ahí es interesante entonces cómo se piensa un prototipo. Un prototipo, vuelvo a decir, que no tiene por qué ser solamente tecnológico de una aplicación, sino un prototipo puede ser un modo de intervención en la realidad educativa, como uno piensa que va a intervenir para cambiar una escena en la formación.